bases de lo que nosotros tenemos que hacer. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria 2019-2025, que es el que marca la ruta política, la visión que nosotros tenemos que tener en este proceso de revisión curricular, este proceso de transformación curricular al que estamos llamados como línea principal del año aniversario. Recordemos que nuestro ministro Hugo Roa, en el contexto del aniversario 15 de la Universidad Bolivariana, decretó el año aniversario, y en ese sentido nosotros impulsamos algunas ideas fuerzas que se convirtieron en nuestra agenda de trabajo para el año 2019. Una de ellas es entonces la transformación curricular, que debe entonces enmarcarse en ese contexto. Asimismo, y como tercer referente local, como Biblia, como agenda, porque ahí subrayamos y escribimos, otros quizás, generaciones un poco más nuevas de profesores, no tienen la misma valoración de este documento. Sin embargo, es el documento fundacional de nuestra universidad y por lo tanto es la base que orienta todos los procesos académicos que nosotros debemos llevar adelante. Al respecto, leo entonces sobre los proyectos Documento Rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Un proyecto es una investigación de un tema o problema que por su pertinencia y relevancia merece estudiarse e implica tanto la articulación de conocimientos como la participación socializante de grupos de estudiantes que trasciende las tradicionalmente denominadas clases. El espacio organizativo de los estudiantes alrededor de un proyecto no es la clase, sino el equipo o el grupo trabajando en torno a un problema. Son unidades integrales e integradoras de trabajo que conforman el plan de estudio, y su realización implica las interacciones entre problemas y conocimientos que pueden provenir en diferentes campos. A los proyectos de los últimos años se vinculan los trabajos de grado de los estudiantes. Con eso abro esta conversación porque en el marco del nuevo comienzo que ha llamado nuestro presidente Nicolás Maduro y que hemos asumido como orientación política del plan académico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, nosotros hemos creado en el espacio de las autoridades universitarias, quienes presiden ambas comisiones, la Comisión de Transformación Curricular y la Comisión Nacional de Proyectos. De allí la importancia de este espacio de hoy como abreboca de los elementos que vamos a trabajar de aquí en adelante en todo lo que va a ser el plan académico de la universidad, que vincula distintos elementos. ¿Cuáles son las consideraciones que hacemos respecto al proyecto? Los nudos críticos de la administración curricular. Nos encontramos, voy a hacer consideraciones generales. Cada programa de formación tiene sus particularidades. Sin embargo, ¿cuáles han sido los nudos críticos? Nos encontramos con falta de formación en términos de investigación de algunos profesores para poder abordar el proyecto de manera integral. La declaración de esa habilidad ha sido un nudo crítico. Bueno, ¿cómo puedo yo trabajar el proyecto de manera integral si yo soy de tal especialidad, si yo estudié tal cosa o soy especialista en esta otra? Nudos críticos de la administración curricular. El proyecto se desarrolla durante los 4 trayectos, pero el trabajo especial de grado en algunos programas, en algunos casos, en algunas experiencias, termina siendo un trabajo de investigación aparte, no el que se construye en el proyecto. Nudos críticos, la falta de acompañamiento de profesores a los estudiantes en la comunidad. Vayan, levanten y traigan la información, y entonces aquí vamos a montar el trabajo. Son situaciones desde el punto de vista práctico que al final, cuando nosotros materializamos lo que debe ser el proyecto y evaluamos a profundidad lo que debe ser el proyecto, nos encontramos que más que nudos críticos son debilidades importantes. Otra debilidad que consideramos nudo crítico es la falta de vinculación de las unidades curriculares que conforman el plan de estudio con el proyecto. Entonces se recarga el profesor de proyecto con lo que se supone debe ser la respuesta desde la disciplina que cada estudiante estudia o cursa en su programa de formación.
la vinculación de las demás unidades curriculares la que debe dar respuesta a esa particularidad. Hay algunos programas en los que es muy cerrada la vinculación entre el proyecto y esas unidades curriculares especializadas y termina entonces dándose de manera menos traumática. Pero hay otros programas, otras concepciones curriculares de esas mallas que dificultan en la práctica, porque además no fue en un determinado momento, y en algunos programas sigue siendo, una constante el llamado del profesor de proyecto a articular el plan académico de ese tramo, de ese trayecto con los demás profesores. Pero si eso no se hace, comienzan las debilidades. Otro elemento que estudiamos son los descriptores y los alcances del proyecto académico comunitario. Cada trayecto tiene un descriptor. Coinciden todos los programas de formación, por lo menos el 98%, quizás menos 1 o menos 2, en que el primer proyecto es diagnóstico. Sin embargo, cuando leemos los descriptores del proyecto 2, proyecto 3 y proyecto 4, nos damos cuenta que se va especializando y se va distanciando de ese planteamiento inicial que, como lo establece nuestro documento rector, debe conducir la investigación desde la visión de las necesidades de una comunidad y no de las necesidades formativas del estudiante que deben estar cubiertas en el resto de las unidades curriculares del programa. Entonces, esos descriptores, cada año, cada proyecto, va especializándose a medida que avanza. Nos encontramos entonces coincidencias en el primero, algunas coincidencias en el proyecto 2 y casi ninguna coincidencia entre programas en el proyecto 3 y en el proyecto 4. Respecto a las horas de dedicación para el proyecto académico comunitario, quedamos sorprendidos quienes estamos acá en este panel cuando comenzamos a trabajar el tiempo de dedicación. El tiempo de dedicación del proyecto va de 2 horas, 2 en algunos programas de formación, hasta 8 horas en otros programas de formación. Nos encontramos incluso casos que el proyecto varía en su número de horas conforme avanza el estudiante. Algunos programas inician con 8 horas y terminan con 4 o viceversa. Entonces eso para nosotros es una alerta porque evidentemente de cara a poder plantearnos el proyecto de la universidad hay algunos criterios que unificar. Impacta de manera directa e irrefutable en el diseño curricular el hecho de que cada programa de formación tenga un número de horas de dedicación diferente para el proyecto y a su vez, dependiendo del tramo, varietable. Con respecto a las líneas de investigación de los programas, nuestro documento rector plantea qué es la investigación en la Universidad Bolivariana. Eso no es un invento, eso no es una cosa de los profesores de turno que diseñaron esa propuesta de formación. Hay unos lineamientos claros de lo que es la investigación en la universidad. Sin embargo, no hay claridad en algunos programas de cuáles son las líneas de investigación del programa. Las líneas de investigación del programa están en el documento académico de ese programa, el documento que aprueba CNU, el pensum, el currículum, se llama de distintas maneras. La falta de claridad en cuáles son esas líneas de investigación ya hace que se desvirtúe el proyecto, porque esas líneas de investigación responden a un momento político, a un momento académico en el que se diseñó ese programa de formación, pero además están vinculados con las áreas académicas, a las cuales ese programa debe tributar desde el punto de vista de la investigación, más allá del proyecto, sino desde el proyecto, desde la investigación que hacemos los profesores en ese programa, desde la investigación que en estudios avanzados debemos desarrollar. Entonces, conocer, manejar, apropiarnos de las líneas de investigación del programa es indispensable en este momento para nosotros, evidentemente, revisarlas de cara al plan de la patria, de cara al plan de recuperación económica, de cara al tema productivo, etc. Modalidades de estudio y tiempo de egreso. No todos los programas de formación egresan al mismo tiempo. Hay TCU en el 2.2, hay TCU en el 3.1, hay programas que no tienen TCU. Entonces,
eso hace que nosotros tenemos que revisar, nos obliga a revisar las modalidades de estudio, más que modalidades, porque bueno, todavía no hemos implementado de manera activa el tema de la semipresencialidad o la educación a distancia, ¿no? Nuestros programas son presenciales, pero sí, ciertamente, cuando el estudiante ingresa en un programa de formación, tiene una salida intermedia, en algunos sí, en otros no, y no en todo se da en el mismo programa, en el mismo tiempo, lo cual implica que plantearnos un proyecto integrado, plantearnos un proyecto en el que participemos como colectivos de investigación distintos estudiantes de distintos programas, amerita una consideración especial en términos de esos distintos tiempos de egreso. Debilidades en términos normativos encontramos muchas. Hay una norma que no sé por qué se quedó históricamente siendo transitoria. Sí. Se aprobó como transitoria y transitoria quedó y ya iremos a derogarla siendo transitoria. Porque no se compasa la realidad, lo que debe ser la investigación desde el proyecto con esa norma. Esa norma nos establece algunos parámetros de tipo formal, algunos parámetros, bueno, qué sé yo, de consideraciones generales que al final en algunos casos terminan haciendo una camisa de fuerza, porque entonces si no tengo, como la norma dice que el margen tiene que estar no sé qué cosa, entonces me devuelven el trabajo 30 veces. Eso evidentemente tenemos que revisar. Tenemos que revisar no solamente esas normas transitorias, los reglamentos, tenemos que hacer una revisión integral de toda la fase normativa que impacta el proyecto de cara a comenzar a hacer el proyecto como debe ser el proyecto en la Universidad Bolivariana. En ese sentido, entonces, hemos tomado una decisión desde la comisión de proyecto, desde las orientaciones del rector, desde la concepción que tenemos de la universidad, que ya eso pues, se anunció en un directorio, lo ha anunciado el rector en distintas oportunidades en este espacio y en otros. Fue por allí la dirección académica, circuló un memo que hizo todo un ruido a nivel nacional. El tema de la organización de las secciones integrales territoriales. ¿Qué significa esto? Para quienes no lo han escuchado. Las organizaciones de esas secciones de manera territorial implica que las secciones del proyecto dejan de ser de los programas de formación y pasan a ser del espacio territorial donde esos estudiantes viven, donde esos estudiantes habitan. Y se van a realizar igualmente por trayectos. El trayecto 1 tendrá su sección de proyecto 1, el proyecto 2 y el 3 y el 4. Pero quienes integran esa sección no son los estudiantes de un programa o de otro, sino son los estudiantes de los diversos programas que forman parte de ese ámbito territorial. Me salto este punto y voy a la organización de acuerdo a la realidad regional. En el caso de Caracas, tenemos ejes comunales. Hasta hace poco estábamos trabajando en Caracas por corredores de barrio nuevo, barrio tricolor. En otros ámbitos del país, en otros espacios, se mantiene la organización por municipios y por parroquias. Hay experiencias de comunas que impactan de manera política en el ámbito territorial. Entonces, la decisión de cuál es el ámbito territorial es un trabajo que tenemos que hacer con los directores regionales indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque la realidad local es la que nos va a establecer cuál es el ámbito territorial de abordaje del proyecto. Yo vuelvo a retomar el punto con el que inicié. No es que la profesora Larisa se volvió loca, no es que el rector vino y le dio un ataque. Señores, esto es lo que está planteado en nuestro documento rector. Además hay experiencias, ya vamos a escuchar al profe Alexis, yo no me voy a extender mucho con esto, porque a nivel nacional se ha hecho. En Caracas no pudimos, pero vamos a tener que poder, es un reto. Poner la universidad en el nivel en el que tiene que estar. Desde el punto de vista de la investigación, amerita entonces que entendamos cuál es la dinámica espacial de ese territorio que vamos a abordar para poder decidir cómo organizamos las secciones en las que van a participar nuestros estudiantes de manera integral. ¿Y qué va a pasar con esos profesores? Ay, pero yo soy politólogo, yo no sé. ¿Cómo voy a atender yo a un estudiante de arquitectura o de gestión ambiental? Yo de eso no sé.
como profesores de proyecto, tiene que orientar la investigación. Y son las otras unidades curriculares de las especialidades de cada uno de esos estudiantes las que nos van a dar a nosotros como investigadores los insumos de las propuestas específicas que tiene ese estudiante que construir para poder armar el plan, para poder establecer cuál es el alcance de esta investigación, hasta dónde llegamos, qué vamos a hacer, qué cosas no podemos hacer, cuáles cosas son de la institución, cuáles cosas son de la bolivariana, cuáles cosas son de la comunidad. Estamos obligados a trabajar de manera conjunta, no es una opción, no es una alternativa. Es una obligación institucional, profesional, porque nuestro trabajo como profesores de proyecto es orientar procesos de investigación, conformar colectivos de investigación con las comunidades, las instituciones, los estudiantes, los profesores, y de eso hay experiencia. Yo quisiera que en un tiempo no muy lejano pudiéramos revisar los trabajos de ascenso de nuestros profesores, las tesis de maestría y de doctorado que se han hecho en esta universidad que vinculan a proyectos. Nada más en mi núcleo académico somos dos, que tenemos eso ahí, sobre la mesa. No solamente los trabajos de ascenso, también los trabajos de posgrado. ¿Cuántos hay en la universidad que han abordado eso? Los que han sido jurados de trabajos de ascenso, de trabajos de concurso que tienen ese tema, son muchos. Vamos a sacar eso de la gaveta, del archivo, vamos a abrir esa puerta y vamos a comenzar a ver qué han hecho nuestros profesores y cómo nosotros podemos rescatar eso para poder orientar a esos profesores que asuman que son investigadores y que sus estudiantes, que son profesionales en formación, tienen que aprender a investigar, y esa es nuestra tarea como profesores de proyecto. Las especialidades, el diseño arquitectónico, el estudio de impacto, el diseño de políticas públicas, le toca al programa, al profesor del programa. Nosotros como profesores de proyecto orientamos la investigación. En ese sentido, entonces, surgen muchísimas preguntas. Una de ellas, la más reiterada, la que más me gusta: ¿qué vamos a hacer con los proyectos que están en prosecución? Los proyectos que están en prosecución, que cumplan con esta pauta, porque sí los hay. Los proyectos que están en prosecución, que son susceptibles de egreso en este tramo, los que están en el 2.2 y ya tienen un trabajo avanzado, los que van para el 4.2 y ya tienen investigación, se van a mantener y simplemente se suman al ámbito territorial que implique la reorganización. Los proyectos que ya existen y que están consolidados, no es que está el nombre y entonces cuando vamos a investigar no hay nada. Ah, no, fuimos una vez para la comunidad y no hemos vuelto más nunca. No. Los que tienen trabajo real se mantienen y culminan. Los demás se suman a la nueva estructura. Los demás proyectos, independientemente de cuál es el nivel en el que se encuentran, sea 1.1, sea 3.2, que no están consolidados como proyectos, entonces se suman a la nueva estructura. Para eso está como el campo en su 9B, con algunos detalles técnicos que vamos a resolver sin duda. El registro del campo, donde habita el estudiante, municipio, parroquia, estado y localidad, en función de poder garantizar toda la información al detalle. En ese sentido, entonces, tenemos un desafío con el proyecto académico comunitario. Nuestro desafío es la calidad académica, la pertinencia en la investigación para el desarrollo nacional, la productividad como parte de la prosperidad de la patria, que no es una opción, es una obligación como universidad bolivariana que tenemos, el liderazgo de nuestros profesionales en formación y, atiendo para cerrar, los tiempos de las instituciones del Estado, los tiempos académicos de la universidad y los tiempos comunitarios. Si nosotros nos constituimos como colectivos de investigación en el que participamos esas tres instancias, los tiempos son acordados desde la planificación estratégica del proyecto, desde las necesidades de entender qué cosas van a largo, mediano o corto plazo, cuáles son emergencias. En ese momento, como núcleo de investigación que articula esas tres instancias, nosotros iremos progresivamente